Bien, pues estamos ya en directo. Vamos a empezar como se tiene que empezar. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono de gracia en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Para agradecerte, Señor, porque podemos reunirnos todavía, que podemos escucharte, escuchar tu palabra, entender, purificar el santuario, prepararnos para el encuentro contigo. Te pedimos, Señor, que tú nos envíes tu Espíritu Santo, que pongas palabra en nuestra boca, que abras nuestra mente. Sabemos que estos mensajes no son fáciles, ni siquiera para los que tienen cierto fundamento. No hablamos para los que no están tan preparados y que los pilla por sorpresa, ¿verdad? Te pedimos, Señor, que tú estés con todos los hermanos allá donde estén, independientemente de la latitud de la tierra, ¿verdad? Y no quiero olvidarme, Señor, de la viuda, del huérfano, del necesitado. Incluso entre nosotros, Señor, tenemos y ayúdanos a no olvidarnos de ellos. Tenemos que aprender a amar, sentir la necesidad de nuestro hermano, de nuestra hermana. Y sabemos que solamente así podemos estar en perfecta armonía con tu carácter, con tu ley. Queremos que hagas tú que este mensaje y que todos los mensajes, ¿verdad?, que proclamamos, llegue allá donde tú sabes que hay necesidad, que cada vez más gente te está buscando, quieren entender y que tú les ayudes a poder entender este mensaje y estos mensajes. Te agradecemos porque estás con nosotros, no lo merecemos, pero nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, la Iglesia de la Odisea. Hoy vamos a ver, mis amados, que no estamos engañados ni un pelo en nuestro mensaje. Y este mensaje fue profetizado hace mucho tiempo. Hoy vamos a tratar de entenderlo. Le quiero agradecer a la hermana Soledad que está con la cámara porque tengo a alguien que lo puedo ver. No lo sé por qué no me acompañáis algunos al menos, ¿no?, con la cámara, porque necesito en la comunicación, cuando uno habla con la pared, pues no es fácil, ¿no? Si no me Hermano creéis, Pedro, allá. inténtelo. A ver qué fácil es, ¿no? Ponte en una iglesia, en el púlpito y habla solo. Y a ver cómo no te sale nada. Bien, la iglesia de la Odisea. Y puse como subtítulo casi la marca pura de la verdad, porque lo que vamos a tratar de entender es precisamente eso, la marca pura de la verdad, que es lo que viene diciéndonos el Daniel 8:14 y el santuario será purificado. Lo que nosotros necesitamos entender es esa marca pura de la verdad que está del texto, ¿verdad? Y aprovecho esta ocasión para deciros que en el canal hoy me desperté a las 4 de la mañana y empecé mi trabajo, 4 horas de España, ¿verdad? Hay 3 temas preparados. Primer tema arrancará a las 12 de la noche, hora de España, es decir, más o menos 1 hora y pico después que terminamos. Otro será a las 6 de la mañana y otro más o menos a las 12 de la mañana. Hay 3 temas que están en ese grupo de la marca pura de la verdad. Y que 2 párrafos de un tema los tenemos aquí y luego el último tema es el que vamos a tratar ahora, ¿verdad? Pero está el tema solamente audio y texto. Pero aquí vamos a desmenuzarlo, ¿verdad? Vamos a tratar de entender. Porque es un mensaje tremendamente sorprendente. Porque mucha gente no se acaba de creer que el mensaje que estamos predicando es verdad. No se lo acaba de creer. Pero vamos a ver que ha sido profetizado hace mucho tiempo. Bien. Ya sabéis, cuando pongo la flecha en el lado derecho arriba, es porque son archivos, párrafos de otro texto, ¿verdad? Y que será de la primera, como os dije antes, de la primera reflexión que saldrá, está preparada para que salga esta noche primera.
¿vale? 12 horas de España. Tenéis que hacer vosotros las equivalencias, ¿no? Más o menos una hora, dos horas después de que terminemos esto. Y dice lo siguiente. Dice, el verdadero pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir aquí nada más empezar? Los Que hay un otro fieles, que no es verdadero, que se cree que lo es, pero no lo es, claro. ¿verdad? Es decir, en el mismo marco de la Odisea hay dos iglesias, militante y triunfante. La militante cree que es, pero no lo es, ¿verdad? Por lo tanto, dice, el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Esta gente, es lo que estábamos hablando un poquito antes, tiene fundamento, porque si tú no tienes fundamento en las escrituras, no te puedes percatar, no puedes percatarte de los errores, ¿verdad? Del engaño que está en medio de nosotros. Dice, estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final. ¿Cuál obra? En la que estamos nosotros ahora, ¿verdad? Especialmente la obra final que se hace en favor de la iglesia. Yo paro de escuchar, mucha gente dice, oye, Gabriel, ¿por qué hablas mal de la iglesia? Digo, hablo mal de la iglesia. ¿Pero puede ser? Digo, pero si te estoy hablando de lo que está escrito. Ni siquiera interpreto, o sea, te estoy diciendo lo que está escrito y dónde está escrito, ¿verdad? ¿Pero qué está diciendo? Que los que denuncian, los que traen este mensaje, están a favor de la iglesia. Es decir, lo que quiere decir es que están tratando de sacar de Babilonia, de la iglesia militante, gente dormida, engañada. Por lo tanto, nuestro mensaje es a favor de la iglesia. ¿Por qué lo interpretan ellos diferente? Además, Porque tienen al, otro señor. al, Dale. al pecado hay que llamarle por su nombre. Sea la Porque si no, iglesia, no lo puedes identificar como tal. claro, sea la iglesia o no sea la iglesia. O qué pasa, que porque sea la iglesia y comete un error hay que callarse. Entonces tú eres un fanático. Pero si te conviertes en uno más de ellos, Claro. si tú te callas, ¿verdad? Dice, en Ah, el tiempo de seguimiento de los 144.000 que han de subsistir sin defecto, esa traducción me encanta. Porque no dice sin pecado, sino sin defecto. ¿Defecto de qué? de carácter. Porque aquí el enemigo nos ha engañado. Dale, Pedro. No, me refiero que se refiere al carácter, porque no tenemos que tener ninguna mancha si queremos pertenecer a los 144.000. Sí, pero es un poco más específico porque lo vamos a ver esta noche, ¿verdad? Pero quiero dejar, ya que estamos en ello, dejarlo claro para... Yo siempre tengo en cuenta a los que van a ver la grabación después, ¿verdad? También. Entonces, no hay que dar por hecho que si los que estamos aquí entendemos, sí o no, en fin, algunos sí, otros no tanto, pero los que van a ver, porque os voy a dar una noticia. La grandísima mayoría de las visitas que vienen ahora en el canal no son adventistas. No Claro, son pues, adventistas. si se tiene que, Entiendo el mensaje, ¿eh? se tiene que cumplir que los últimos serán primeros. Eso es, eso es. Por lo tanto, ese carácter tiene que ser, como dijimos en el subtítulo al principio, la marca pura de la verdad. Es decir, tiene que ser la verdadera doctrina. ¿Entendéis? Ahí está el problema, en la verdadera doctrina, porque ahí está el engaño, en la Claro, falsa doctrina, ¿verdad? Porque el carácter, ¿quién es? Es Cristo. a Cristo. Él es. Si Cristo está en nosotros, Él es el carácter, ¿verdad? Si no me creéis, miren el deseo de las gentes, vamos a ver una pequeña parte esta tarde, ¿verdad? Pero en su templo, el párrafo de oro, la segunda parte del párrafo habla de quién sujetará el mal. Cristo. No somos nosotros, es Él, ¿verdad? Es verdad que hay un proceso educativo en este caminar con Él, pero su presencia limpia el templo. Punto, ¿verdad? Que no nos engañemos. Bien, dice, en el tiempo de seguimiento de los
44.000 que han de subsistir sin defecto en la doctrina, en la comprensión del Evangelio, ¿verdad? De cuál es la obra de Cristo. Dice, delante del trono de Dios. Dice, sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios, pero que no lo son. O sea, la iglesia militante, ¿verdad? Dice, esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra. ¿Cuál es la nuestra? La última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. ¿Quién es este? Cristo. Es Cristo, el Espíritu de Cristo, claro. Dice, y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Cuando habla de Jerusalén, la ciudad, En la iglesia. esa metáfora en nuestra realidad se refiere a la iglesia. Pasa por medio de la iglesia. Y reclama en medio de la iglesia sus abominaciones, sus apostasías, ¿verdad? Pero no sé si os habéis dado cuenta. Dice, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que giman. Es decir, cuando estamos proclamando el mensaje, al mismo tiempo estamos sellados. Porque se quita el defecto de lo que hablamos antes. Por eso decía yo que me encanta que no habla de pecado, sino de defecto. Porque es defecto en comprensión, esa verdad es la que forma nuestro carácter, igual como el de Jesús, ¿verdad? Esta comprensión, ese defecto, se quita. Precisamente en el tiempo que estamos proclamando los errores, quiere decir que también comprendemos la verdad. ¿Entendéis? Dale, Pedro. Sí, los sellados son los que formarán el verdadero pueblo de Dios, que son los 144.000. Por eso ahí va a haber una limpieza en la iglesia, porque la hermana White habla que en el último tiempo debemos estudiar Ezequiel, especialmente el capítulo 9, porque eso se va a cumplir literalmente. Entonces, entonces la iglesia militante va a pasar a una iglesia triunfante. Y dice que no toda. Desgraciadamente, no toda. los que sean sellados, sí. Los que sean sellados pertenecerán. Sí, los que salen de Babilonia. Vale. Claro, ten en cuenta algunos se convertirán en la iglesia triunfante, sí. Claro, ten en cuenta que los 144.000 saldrán del movimiento laodicense para tener que dar ese fuerte pregón para traer una gran multitud a los pies de Cristo. Es decir, tendrán que llamar a las otras ovejas que están en Babilonia, es decir, las otras denominaciones. Esto será el llamado final después de la boda. Claro. ¿Vale? Este es lo que van a ser los sellados, ¿verdad? Que brillarán y que el mundo lo verá, entonces se darán cuenta que su mensaje es verdadero, aparte del mensaje, y también obrarán milagros, ¿verdad? Sanaciones y cosas, ¿no? Hay una obra especial ahí para el mundo, ¿no? Pero quisiera terminar con este texto porque fijaos lo que dice, gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. Claro, y cuando los hermanos dicen, ¿pero por qué habláis mal de la iglesia? ¿Cuál es la percepción que ellos tienen de la iglesia? La iglesia está bien. Claro. Pero yo le decía hoy a alguien, a un hermano, ¿verdad? Oye, ¿miente Dios? ¿Dios miente? ¿Eso está escrito por hombre o por Dios? Porque ese texto es de la Biblia, en realidad, Ezequiel 9:4, ¿no? ¿Miente Dios? Es que Dios no miente. Es que si está bien no hace falta clamar y gemir. No hace falta ni dos iglesias, ¿no? Claro. En marco de una, ¿no? El segundo texto añadido, ¿verdad? Y que sigue de la primera reflexión que va a salir esta noche, ¿no? Dice, ¿quiénes siguen el consejo de Dios? Perdón, ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Los que claman Buena y gimen. pregunta. Buena pregunta. Los que claman y gimen. Qué poquitos somos, ¿verdad? Qué poquitos somos. Dice, son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado.
No, son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal. Dice, no, en verdad, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica. Ups. ¿A quién sirve? ¿Quién es su Dios? La obra satánica. Dice, y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión. ¿Quiénes son los pecadores de Sión? Ecumenismo. Ecumenismo. Por eso tienen la doctrina que tienen. Por ahí está el engaño, ¿verdad? Lo vamos a ver esta noche, ¿no? Dice, atentos lo que dice, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Qué fuerte. ¿Verdad? Y están, o sea, yo cuando os lo digo de verdad, incluso ahora me da ganas de llorar desconsolado. Porque son mis hermanos, los quiero, queridos. Yo los quiero, yo me abrazo con ellos, yo los quiero, yo no tengo nada contra ellos. Cada vez que me dicen hablar mal de la iglesia, digo, pero no vengo yo a la iglesia. No nos abrazamos nosotros, no nos hablamos nosotros. ¿Cómo que yo hablo contra ti? Yo quiero que entendamos cosas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos, lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque no somos nosotros los que sellamos y no sellamos, ¿no? Pero sabemos que si persisten en esta actitud, se perderán. Porque aquí habla Dios, aquí no hablo yo, no soy yo el que decide quién sí y quién no. Y dice, nunca. Si es nunca, es que es nunca. Nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios si persiste en la obra que están haciendo, porque es una obra de Satanás. Obra satánica, dice. Sin embargo, estamos ahí en medio, mezclados, ¿no? En la misma iglesia. Dice, caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. ¿Cuáles son las armas? Porque en el cielo también hubo una batalla. No sé si te acordáis, antes de que Lucifer se haya echado. En el cielo hubo una batalla, ¿no? ¿Cuáles eran las armas? La palabra, queridos. La palabra. Aquí estamos hablando de palabra, estamos hablando de doctrina, de la verdad y el engaño. Estas son las. ¿Cuál es nuestra arma? El evangelio. Aquí no ha habido batalla con sangre y se han roto pies, piernas, cabezas. No. Eso no existe en el cielo. Estas son metáforas que los niños tienen que desarrollarse, crecer y empezar a entender, ¿verdad? Dice, atentos aquí. Dice, nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, y de aquí los cogí yo y lo puse como título de las 3 reflexiones que van a salir entre esta noche y mañana, ¿verdad? A lo largo del sábado, quiero decir. Pero esta es la clave, es la llave que tiene que ayudarnos a entender la iglesia de la Odisea, el tema de esta noche. Porque dice, los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos, en nosotros, el santuario será purificado, ¿verdad? ¿Entendéis? Por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino del Ezequiel 9, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quiénes son la iglesia triunfante? ¿Cuál es la marca pura de la verdad? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? Esa iglesia triunfante para que siga siendo la iglesia triunfante. Clamar y Estemos gemir. atentos a esto, ¿verdad? Son preguntas que yo las hago para que las tenemos ahí en la huella, preparando esta comida. Es sabrosa, ¿verdad? Espero que sea sabrosa al final, ¿no? Por lo tanto, los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos no por ellos mismos. Porque, ¿quién es Cristo? Nuestra justicia. Por el poder del Espíritu Santo, que es Cristo nuestra justicia, que es el cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria, ¿verdad? Dice, y representada por el sello del hombre vestido de lino son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza del evangelio, pero también una vida pura, es decir,
no basta solo con saber la teoría, sino que esta se tiene que convertir en una vida real, ¿verdad? Vivirla. Exacto, una experiencia real, que también lo dirán en la reflexión, ¿verdad? Su amor por la pureza y el honor, la gloria de Dios, ¿qué es lo que defiende esta gente? Que sean salvos. Que seamos salvos es una consecuencia de defender la gloria de Dios. ¿Quién está en juicio en este momento? ¿Entre quién está el conflicto? Entre Cristo y Satanás. Claro, Dios y Satanás, ¿verdad? Y nosotros defendemos, pero ¿lo defendemos cómo? ¿Solo de palabra? No se engañen, no se engañen, ¿verdad? Dice, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado. ¿Quién es el pecado? Satanás. ¿Quién separa de Dios? Satanás. El enemigo y su falsa doctrina, ¿verdad? Pero es el enemigo el pecado. Él es el hombre de pecado, ¿no? Que se lo representa agonizando, suspirando y llorando. Y nos dirige al capítulo 9 de Ezequiel. Tanto estos para... Bueno, creo que todos los textos son de joyas de los testimonios. Todos, ¿vale? En estos dos tenéis la referencia, pero a partir de aquí ya no la vais a tener, ¿vale? Y esto lo dejé porque a veces me preguntáis, pero claro, yo estoy pensando en los que van a ver y que no tienen ni idea de qué es eso. Y aparte mucha gente va con prejuicios, ¿verdad? ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Quitar los prejuicios. Necesitamos que el mensaje llegue. Luego ya se enterarán qué, cómo y por dónde. Tomarán sus decisiones. Pero si tienen el mensaje, ya tienen dónde pisar, ¿no? Un terreno un poco más estable. Y eso es lo que estoy buscando. No estoy buscando otra cosa, ¿verdad? Engañar tampoco, que no se trata de eso, porque siempre en la descripción está el enlace en origen, ¿verdad? Bien, ahí entramos en nuestra reflexión. Dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Dios dice pueblo de Dios porque se refiere a la iglesia de la Odisea y considera tanto a unos como a otros. Porque ¿qué es lo que trata de hacer? Salvarlos a todos, ¿verdad? Salvarnos a todos. Apocalipsis 3, famoso texto, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y esa es la clave del engaño, la tibieza, creer, estar en posesión de la verdad, pero no saber que estás en el más profundo engaño, ¿verdad? Ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Pero la gente no cree que te vomitaré de mi boca. Cree, no, Dios no hace esto, Dios es amor. No hace esas cosas. ¿Lo hace o no lo hace? Pues lo hace con Israel. Lo ha hecho en 1880, bueno, lo ha hecho en 1844 primero, ¿verdad? Y luego lo ha hecho en 1888. Y no lo hará al final. ¿Pero de qué habla Ezequiel 9? Exactamente de eso habla, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es esto? Justificación personal. Hojas de higuera. Me he enriquecido, dices, yo soy rico y me he enriquecido. Ah, ¿no es Cristo nuestra justicia? ¿Soy yo? ¿Entendéis? Doctrinalmente no tienen necesidad de nada porque dicen que tienen toda la luz. Claro, pero ¿cómo la tienen? Por mí mismo, he estudiado, yo sé, yo me he enriquecido, ¿verdad? Y no tengo necesidad de nada. Dice, son justos ante su propia justicia, no claro. Ante la justicia de Cristo. Claro, correcto. Voy a dar un poco el volumen más alto porque me estoy volviendo sordo. Y aparte aquí dice, ojalá fueses frío o caliente. Es decir, ojalá, si eres frío, es decir,
no te interesa el Evangelio. Y si eres caliente, que te interesa el Evangelio, es decir, hay una definición que uno se define, pero tibieza es un tercer grupo que no existe, solamente hay dos grupos, o amor a Dios o amor al enemigo. O Pero indiferencia. eso, claro, pero eso de estar entre dos aguas, como que no. Pero es la trampa Como que que ha no. puesto el enemigo, hermano. ¿Ves? Ya, La tibieza es la trampa que ha puesto el enemigo. Claro, de eso vamos a hablar, ¿vale? Yo no me adelanto, simplemente os dejo. Está bien que participéis, está bien, porque luego así vamos a enriquecernos después, ¿no? sí, de hecho, en la política, yo me acuerdo que en la década de los 70 habían los tres grupos, los de derechas, los de izquierdas y los no alineados, que Los de eran centro. los del centro, pero los no alineados han desaparecido, solamente de grupo, o derecha o izquierda. Aquí, en el mundo religioso, no puedes servir a dos señores, o sirves a uno o al otro no, pero a los dos no puedes. Entonces, Pero esa es precisamente la característica de la Odisea, porque ella cree que sirve a un claro, señor, pero en claro, realidad le está sirviendo al otro. Dale, claro. Soledad. Yo entiendo de que esto también se aplica en el tiempo de los fariseos, cuando ellos decían una cosa y hacían otra. Claro. Sí, es que, es decir, el enemigo siempre trabaja de la misma manera. Dios también trabaja siempre de la misma manera. Por lo tanto, todo esto, toda la obra del enemigo se aplica desde el principio hasta el final. O sea, todos estos principios son desde el principio hasta el final, porque el pueblo judío también creía, ¿qué le decía Jesús? Nosotros tenemos a Abraham, a Moisés. Y Jesús le dice, no, vuestro padre es Satanás. Pero ¿tú qué dices? ¿Tú quién eres? ¿No? Esto pasa hoy. Tú le dices, Claro. pero hermanos, que estamos engañados. ¿Pero tú qué dices? ¿Tú quién eres? No hables mal de la iglesia. ¿No? Ahora están los fariseos modernos. Sí, bueno, la historia se repite, es un copia y Sí, pega, sí. desgraciadamente, ¿no? Y dije, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, el Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo, atentos, los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente. Aquí es más de lo que parece. ¿Por qué? Porque dice los ministros que Él ha llamado, pero hay ministros que no ha llamado Él. La mayoría. Los que tienen los títulos, los que pasan por el seminario, no los ha llamado. ¿Y cómo sabemos que no los ha llamado? Pues que proclaman. Abominación, apostasía, ¿no? Entonces estos ministros no los ha llamado él, porque cuando Dios llama un profeta, un mensajero, un ministro, ¿qué proclama? ¿Proclama doble mensaje o apostasía o proclama esas cosas? Paz, No, un paz, mensaje puro. paz y Eso seguridad, es, paz y seguridad no traen. por supuesto, ¿verdad? Dice, no es un mensaje de paz Claro. y seguridad. No es meramente teórico, porque nuestro mensaje es teórico. Práctico. Es práctico. Es que este mensaje tiene que cambiar la vida, queridos. Es que te trastorna, permitirme utilizar esta palabra, ¿no? Te trastorna lo que creías saber. Cuando te das cuenta de la verdad, te pone firme y dices, ups, o sea que hasta ahora lo he hecho todo mal. Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar. Ya no confío en mí, porque esto es un mensaje que me está diciendo, o sea que tú, Gabriel, te creías listo, ¿verdad? Tú has estudiado, llevas 30 años en la iglesia, tal cual, pero llega un momento cuando tú dices, te encuentras con un mensaje que está entre los mensajes que siempre hemos leído, tan evidente, y tú dices, ¿y por qué no me he dado cuenta? Entonces no soy tan listo. ¿Entendéis? No soy tan listo. ¿Qué ocurre? Te rebajas. Como niño, ya no confío en mí. Ya me voy, letra, palabra, coma, lo que está escrito. ¿Qué me dice el Señor?
Y eso es lo que quiero saber. ¿Qué me dice el Señor? Porque luego los hombres dicen otras cosas, ¿verdad? Siempre sabemos que el mensaje de la iglesia oficial, en toda la historia, siempre ha sido engañoso. Siempre ha habido un remanente pequeño, sea un profeta o varios al mismo tiempo, que han profetizado y que a la iglesia oficial o al rey de turno nunca le ha gustado. Consecuencia, los ha matado, incluido a Cristo. ¿Verdad? Sí. Dice, no es meramente teórico, sino práctico en todo detalle, dice. Nosotros no dejamos nada de un lado. No hay tema que nos moleste. O sea, no hay. Podemos decir, no lo entendemos, pero si no lo entendemos, ¿esto es razón de qué? De estudiar, de entender, de ponernos, decir, oye, Gabriel, ¿y esto cómo va? No lo sé. No, esa luz no la he recibido, pero vamos entre todos, vamos a ver si lo tenemos claro, ¿verdad? No tenemos, no, o sea, aquí no hay vanidad, y yo siempre os he dicho, porque algunos pueden tener la impresión que yo soy algún ser especial. No. Eso es falso. Eso no es así. Lo único que he querido es siempre he buscado la verdad. Siempre. Siempre he tenido la mente despejada, o sea, o al menos he tratado de tener la mente preparada. O sea, si me trae un mensaje, a ver, si está escrito y yo no lo comprendo, ¿qué pasa aquí? Quiero entender. Entonces, la mente abierta y tratar de entender. Ahora, si me he dado cuenta que el mensaje no, lo he desechado. Pero si el mensaje sí, ahí sí me puse. Ahí sí me puse. En serio, ¿verdad? Y esa es la forma. No es vanidad, ¿no? Yo no sé nada. Honestamente, no sé nada. Es Él. Y es exactamente así. Es Él. ¿Qué tengo yo? Soy cabezón, quiero saber la verdad. Y no la abandono. Aunque a mi alrededor 10.000 digan lo contrario, yo me quedo con lo que está escrito. Porque está escrito. No solo en un sitio, en varios. Lo vamos a ver esta noche otra vez. ¿Verdad? En varios. Y me empeño en insistir que estamos en lo correcto. Aunque nos diga 10.000 a la izquierda y a la derecha que no es verdad. Está escrito. Y punto. Dicen, en el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Laodicea. Seguridad carnal. Nosotros tenemos espíritu de profecía, tenemos la Biblia, que nos falta. Nos bautizamos, tenemos el Espíritu Santo, o sea, lo tenemos. ¿Qué nos falta? Pues que venga Cristo. ¿Y por qué no viene? Hombre, pues no se ha cerrado el mercado ahí del cielo, ¿eh? Todavía tiene líos por ahí. Apocalipsis 19. Y la esposa se ha preparado. Ups. La esposa se ha preparado. ¿Pero de qué se tiene que preparar? Eso no entendemos, ¿verdad? Dice, están tranquilos creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. ¿Pero es progreso o es regreso? Es pobreza. En lugar de que se siente rica, es pobre. No, pero la palabra está bien aquí porque fijaos, la visión de los dos tronos. Cristo los lleva del lugar santo, los lleva al lugar santísimo, les dice, esperadme aquí, me voy a la boda, y luego, ¿qué dice? Uno detrás de otro, regresa a la doctrina, ¿cuál? Del lugar santo. La justificación. Por Entonces, es un regreso espiritual, no un progreso. La iglesia se jacta en decir que no, que incluso la doctrina de la Trinidad es un progreso. Es verdad que los pioneros no creían tal, pero nosotros creemos porque es un progreso. ¿Es un progreso o habían salido de la doctrina de la Trinidad? Habían salido de la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, es un regreso. No es un progreso. ¿Verdad? Dice, porque tú dices... Un retroceso. Bueno, yo he utilizado el regreso está en español, ¿no? ¿Eh? El regreso está en español. Regreso sí, pero Vale. regreso es acudir. Es volver a lo que donde estabas. Y retroceso es ir hacia atrás. Retroceso. Y regreso también, ¿no?
Es Volver lo de donde mismo, habías significa partido. lo mismo. Es Sí, un significa lo sinónimo. mismo, sí. Es lo que lo tenía yo, aunque puede haber alguna diferencia, porque estoy de acuerdo con Pedro también, porque si no, dos palabras que significan igual, 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 no puede ser, sino que hay una No, diferencia aquí circunstancial. lo que pasa es que está puesto como progreso espiritual en el sentido de que ellos están tranquilos Creen que están progresando. porque creen que tienen la verdad y que no necesitan que nadie venga a enseñarles nada porque están tranquilos en su progreso espiritual, pero no se dan Sí, cuenta pero que están cuidado, porque, retrocediendo. claro, pero ¿qué ocurre? Que la iglesia dice, cuando tú le estás diciendo, sí, pero habéis adoptado la doctrina de la Trinidad apenas en 1980, aunque habéis empezado mucho antes, claro, ¿cómo llaman ellos a esto? Un Progreso, hemos un progresado, progreso, pero, claro, pero en realidad se han pegado un retroceso, puedo utilizar tu claro, palabra, claro. antes de 1844, porque de ahí salieron, en realidad. Y eso es lo que dice la profecía también, que es justamente profecía de 1845, 46, 45, ¿no? Marzo 45, está en State Stars, ¿no? Que ellos, uno detrás de otros, se van de delante del lugar, o sea, de la tienda del lugar santísimo al lugar Claro. santo. Esto quiere decir, es un cambio de doctrina. A eso se Claro. refiere, es un cambio de doctrina. Claro. Porque luego los dos grupos piden, Padre, da nuestro espíritu. Pero claro, en el lugar santo hay un espíritu y en el lugar santísimo hay otro espíritu. Claro. ¿Entendéis? Y ahora vamos a ver, porque los que, entre comillas, están en el lugar santo, santísimo, tampoco entienden quién es el espíritu. Porque eso fue lo que pasó en 1888, en realidad, ¿no? Enseguida hablamos de eso. Vamos a dar pasos adelante. Sí, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso lo dice Dios, ¿verdad? Atentos, porque va a repetir varias veces a lo largo de esta reflexión, lo va a repetir una y otra vez. Estamos en un gran engaño. Y ahora la pregunta importante es, ¿de qué habla? ¿Qué es ese engaño? Y que nosotros lo tenemos que descubrir hoy, ¿verdad? Para poder ser purificados, poder acudir a la boda del Cordero, porque con engaño no puedes, ¿verdad? Con defecto no puedes. Dice, ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Todo? Todo. Dice, ellos creen que todo está bien y Dios dice, todo anda mal. ¿Todo? Todo, porque ese engaño lo trastorna todo, queridos. Lo vamos a ver. Dice, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Claro, es que cuando tú no sabes a quién adoras, todo es un engaño ya. Porque tú tienes Pero que vamos a saber ver que tenemos que identificar el engaño. ¿En qué consiste el engaño? ¿Cuál Claro, es? Porque necesitamos arreglar. O sea, nosotros somos reparadores de muros. ¿Cómo lo dicen en español? Sí, reparadores de muros. Reparadores O de de muros, ¿verdad? portillos. O de portillos. portillos. Vale. De los antiguos hitos. Eso es, eso es. Dice, y fijaos lo que dice aquí. Dice, dice, el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. ¿Son sinceros? Sí, pero también engañados. ¿Verdad? Dice, Sí, no sabe. pero la hermana juez dice que uno no se va a perder por haber aceptado un engaño, sino por no haber aceptado la verdad. Esa es la clave. Y ese es nuestro trabajo. Por eso os digo yo una y otra vez, que no se callen la boca. Claro. No se callen la boca, que no se salvarán. Créanme, podéis tener teóricamente la verdad, saberla, pero si no sois, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo identificar los 144.000? Los que lloran, suspiran por las abominaciones que pasan en la iglesia. ¿Y esto cómo se hace? ¿Con la boca cerrada? No. Con la trompeta. Hablando. Pues lo vamos a ver al final de esto, dice, esos son perros mudos. Esto no pertenece, o sea, no son de Dios. No son de Dios. ¿Verdad? Dice, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. ¿Los hombres se pueden ver?
No hable mal de la iglesia, pues estamos bien, predicamos, estamos en no sé cuántos países, hacemos tal, cual. Vale, pero ¿cómo te ve Dios? Desnudo. Deplorables a la vista de Dios. Pues eso es lo que importa. Lo demás, cuéntame lo que tú quieras. Cántame la Traviata si quieres. ¿De qué me sirve? Dice, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Progreso, ¿verdad? Lo que decíamos antes, ¿no? Dice, dicho mensaje quebranta su seguridad con las sorprendentes denuncias de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. No material, no, espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ellos creen saber el evangelio, pero no entienden ni una. No entienden, porque este engaño, una vez revelado, una vez descubierto, ¿qué dijimos que pasa? Te trastorna todo el evangelio. De repente dices, pero esto es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa. Cambiar la doctrina no la van a cambiar, porque eso supondría que el pueblo se tire encima y que diga, bueno, pero tantos años nos habéis estado engañando. Entonces, eso no lo van a hacer. Fijaos lo que dice. Este testimonio tan penetrante y severo, ¿lo es? El mensaje es severo, el que proclamamos nosotros una y otra vez. Claro, porque trastorna todo el evangelio, ¿verdad? Este engaño revelado trastorna todo. Dice, no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Así es. No hay forma de decir, no, esto no es así. Y lo vamos a ver ahora, porque es que no hay manera de que puedan decir lo contrario, porque es que hay que ser burro multiplicado por 3. No sé cómo decirlo, en romano me sale, pero en español no me sale. Como si fuera 3 en 1, ¿no? De oferta, ¿no? Un burro total. Lo que dice ahí en Isaías, ¿no? Que el burro, el buey conocen todo de su Señor, pero el pueblo de Dios no lo conoce. Estos son peores todavía. Dice, a los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, ¿qué dice Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿no? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Y aquí qué dice? Que este progreso espiritual es un conocimiento, pero no de Dios. De uno que se cree Dios, pero no es. Del diablo. ¿Verdad? Dice, les cuesta recibir el mensaje que declara, otra vez, que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. ¿Qué es la gracia espiritual? El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, porque sin él no puedes entender el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué espíritu tiene? El del enemigo. ¿Entendéis los dos grupos para dar nuestro espíritu? ¿Qué espíritu reciben unos y qué espíritu reciben otros? ¿Lo captáis, verdad? Sí. Dice, está clarísimo. Dice, el corazón, la mente, que no ha sido santificada, es decir, que no se ha hecho el proceso de purificación de la falsa doctrina, dice, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Dice, se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos. Dios es amor, nos ama. Por eso se atreve a decir, no pecamos hasta que Cristo viene. O sea, este es su Dios. Un Dios sin ley, ¿verdad? Lo único que no hace la Odisea no dice que la ley se quedó colgada en la cruz, como dicen los otros. Pero les da igual la ley. Si total pecan hasta que Cristo viene, ¿para qué la ley? Es lo mismo, ¿no? Dice, se me mostró que muchos se ilusionan creerse buenos cristianos, aunque no tienen, atentos, un solo rayo de luz de Jesús. Ups. ¿Un solo rayo? ¿Este evangelio de quién es? El enemigo. De la oposición. Este mensaje es tremendo, queridos. O sea, te deja hecho polvo. O sea, te deja hecho polvo. Literalmente.
Dice, no tienen, atentos, no tienen una viva experiencia personal en la vida divina. ¿De qué os hablaba yo muchas otras ocasiones para atrás? Decía, queridos, tenéis que tener una experiencia con el Espíritu. Caminar con Cristo. Si no tenemos esta viva experiencia, ¿con quién estamos caminando? Hay que tener cuidado. Nosotros sabemos, porque salimos de allí, por eso somos capaces de captar ahora el mensaje, ¿verdad? Pero, ¿cómo estábamos hace no tanto? Igualitos. Igual, nosotros creíamos tener la luz, pero cuando vino la luz, ¿qué pasó? Me he callado. Señor, perdóname. Yo creía, pero ahora me doy cuenta que estaba engañado. Y mira que estaba engañado, ¿verdad? Y ahora, una vez que me doy cuenta que estaba engañado, ¿ahora qué hago? No me callo. No me callo, porque amo a mis hermanos. A todos, sin excepción alguna. A todos. Por eso proclamo el mensaje. Por eso me condenan una y otra vez. ¿Hablas contra la iglesia? No, querido hermano. Tu espíritu no es el que tiene que ser. Por eso tu percepción es tan perversa. ¿Verdad? Como dice Jeremías. Tu percepción está perversa. No entiendes. Tú crees escuchar. Incluso cuando le hablas directamente cara a cara. Tú crees escuchar. Tú crees entender. Pero no. ¿No? Como os contaba yo hoy le estaba diciendo, le estaba contando, anciano de iglesia. El mensaje del segundo ángel, capítulo 39, empieza así. No se termina hasta que todas las iglesias entran en Babilonia. Y él decía, no, esto es tu interpretación. Digo, ¿eres tonto o qué? Pero se está escrito, ¿no? Yo no interpreto aquí, yo te estoy leyendo. Te estoy leyendo, está escrito. ¿Qué interpretación? ¿Os dais cuenta de la perversidad? De la ceguera en vivo, en directo, ¿verdad? Que la experimentan y no se dan cuenta. No se dan cuenta, literalmente. Dice, necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Es decir, primero, polvo. Calladito, escucha, aprende, deja que te hable Dios. Coma, al punto, que te hable Dios. Olvídate de lo que crees saber, porque si no, no vas a aprender. Dice, hazte como niño. ¿No? Como le dice al Nicodemo, ¿cómo se nace uno de nuevo? Pero siendo tu maestro no te enteras. Borra lo que tienes en la mente, porque es basura. Vuelve a empezar. Así de sencillo. Escúchame a mí, decía Jesús, ¿no? Dios conduce a su pueblo paso a paso, dice. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. ¿Cómo podemos saber cuáles son las tentaciones de Satanás si nosotros no tenemos el fundamento de la verdad? No nos damos cuenta, queridos. Miramos a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, que tú le hablas la verdad y no se dan cuenta, no ven el peligro. Si tú no tienes fundamento en la verdad, si no tienes esta experiencia viva con Cristo, no eres capaz. Tampoco eres capaz de predicarla, porque te falta la experiencia. Solo con la teoría no es suficiente. Dice, como pueblo estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Ajá. ¿Pero qué es lo que ha hecho la Odisea? El espíritu de profecía son consejos, no es palabra de Dios. ¿Y dónde están los testimonios claros? ¿Cuál es el mensaje para la Odisea? El espíritu de profecía, queridos. Yo siempre os he dicho, quita el espíritu de profecía de por medio y somos peor que cualquier otro. No voy a nombrar a nadie. Peor que cualquier otro. Porque sin el espíritu de profecía, ¿cómo sabríamos nosotros? Es como un espejo que te señala a detalle quién soy. Me miro a mí y veo qué defecto tengo. ¿Cuál es mi problema? Pero si tú quitas el espíritu de profecía, ¿qué es lo que vas a ver? Nada. Lo que el mundo evangélico.
Lo que dicen proverbios, hermano, lo que dicen proverbios, que pueblo sin profeta se desenfrena. Claro. Y astuto el enemigo, ¿verdad? Quitando el profeta de por medio, ¿cómo ha quedado el pueblo? Ay de nosotros. Ay de nosotros. Dice, pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica, dice. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de represión enviado a los laodicenses no es recibido. ¿Qué ha pasado a partir de 1888? Se ha rechazado. O sea, sistemáticamente se ha rechazado el mensaje. ¿Pero de quién era el mensaje? Ah, no era Waggoner. Era de Cristo. No, claro. Es que desconsiderando a los mensajeros, John Waggoner y la sierva, es lo que dijo Cristo. Es que no contra ti hablan. A mí me desprecian. A mí me desconsideran. No a ti. ¿Verdad? Tú eres la cara visible. Pero es a mí, a Cristo, al que desprecia. El mensaje que viene del cielo, ¿verdad? Y hoy. Pero tú, ¿quién te cree? Cada uno ponga su nombre. ¿Tú quién te cree? Pues aquí tenemos teólogos, doctores, aquí de seminarios, aquí estamos preparados. ¿Tú vienes? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? Un rumano en España, por ejemplo, ¿no? Pero tú, tío, cállate, tranquilo. No molestes la iglesia. O nosotros ahí en la iglesia, Soledad, ¿qué dicen? Está pasando en nuestra iglesia. Soledad y yo, exactamente. Y nos señalan con el dedo, directores de escuela sabática, maestros de escuela sabática. No los quiero ver en esa condición. Ellos apuntan al pueblo pequeño con el dedo que digamos que uno es el mal y ellos son la luz. Pero ¿sabes lo que a mí me maravilla como obra Dios, No es maravilla como obra Dios. Dice, escogido aquello que el mundo los ha desechado. Nosotros venimos, hemos dejado nuestras tierras, hemos venido en otro lugar. Dios nos ha escogido en este lugar para hablarles de los que están de este lugar. Y los que están de este lugar no quieren escuchar. ¿Verdad? ¿Y cómo viene el mensaje? Bueno, bien, está también enganchado. Bueno. Sí. María, no sé quién, alguien. Pedro, el tuyo es. Vale, gracias. Me ha distraído el enemigo, ¿verdad? Perdón. Dice, el pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de represión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos a la par que están, otra vez, tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitaran. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche de Gabriel. Y cada uno ponga su nombre, ¿verdad? ¿Quién habla? El cuarto ángel que ilumina la tierra con su gloria. ¿Utiliza a quién? Los templos que están purificados, que se dejan purificar, ¿verdad? Los utiliza el Espíritu Santo, los utiliza Cristo, ¿verdad? Dice, o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios, de Espíritu, ¿verdad? De Espíritu de Dios, y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Ups. Pero como decía Orfa antes, pero son pastores, directores, como digo yo, la manada de los sabedores, ¿no? ¿Y cómo dice Dios? Que son ignorantes. Son ciegos. Su falta de conocimiento espiritual. Anda, ¿y qué es lo que tienen? Ellos tienen un conocimiento. ¿De dónde? Del árbol de ciencia, del bien y del mal. De ese árbol. Hombres
que educan a hombres y que tienen el espíritu ¿de quién? El enemigo. Del enemigo. Del enemigo. ¿Verdad? Le falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. Si te falta todo esto para tener un carácter cristiano, hasta luego, Lucas. Estás perdiendo tiempo. Viajando a la iglesia, de la iglesia para casa y así, seguidamente. Que el carácter, pues no lo vas a tener. Porque no tienes, lo dijo antes, si no tienes la gracia de Dios, que ese es el carácter, es la ropa blanca, ¿verdad? Dice, no tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica, que induce a la humildad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? No soy yo, es Él, es Él. Ahí no había ninguna vanidad, ni gloria personal, ni yo sé, yo conozco, yo... No, 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 no. ¿De quién hablamos? De Jesús. Ups. Dice, no viven obedeciendo a todos los requerimientos de Dios. Ellos creen obedecer a algunos, pero si fallas en uno, fallas en todos, ¿no? No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad, que es lo que yo trato de deciros una y otra vez. Podemos saber toda la verdad, toda, sin defecto. Pero sin una experiencia real con Cristo, no nos sirve de nada, queridos. Dice, todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente, es decir, ellos mismos, por amor, a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. O sea que no vale callar. O sea que no vale quedarse de brazos cruzados y esperar que llegue la hora. Pero ¿cuál es tu cruzada? ¿Es esta? ¿O es una propia? Una justicia propia. Por eso os digo, cuidado, queridos, cuidado. Dice, pero el mensaje... Sí, pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo, otra vez, está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. Oye, pero qué narices que 4 o 5 veces hasta ahora ha dicho lo mismo. Pero vamos a ver, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese terrible engaño? Cuidado que no lo dice en la reflexión, ¿eh? Advierte, pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque ese es nuestro trabajo al final ahora. Ese es nuestro trabajo, descubrirlo, ¿verdad? ¿Cuál es el engaño? Que la cruz no está en nosotros. Pero primero, ¿cómo resulta la doctrina de la Trinidad de la Iglesia? ¿Qué es lo que no entienden? ¿En qué consiste el engaño? ¿Te han llegado en la misma conclusión que los que están en el lugar santo? ¿Qué no entienden? Y no entienden y es tan evidente. Ya lo dijo antes. ¿Qué es tan evidente aquí? Vamos a ver qué es evidente. ¿Dónde se hizo la expiación? En la encarnación. Dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Por lo tanto, Dios tenía que habitar en todos los seres creados. ¿En todos? En todos. Sin excepción, ninguna. Porque lo vamos a ver. Dice, atentos. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios.
¿Por causa de qué ha dejado de ser templo de Dios el hombre? Por causa del pecado o de Vale. Satanás. ¿Qué es el pecado? Satanás. Satanás. Y dejar de confiar en Dios y confiar en lo que dijo Satanás, ¿verdad? Por lo tanto, a causa del pecado, ya no hay expiación. Ya no estamos unidos a Dios, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué que recalco eso? Cuando tú hablas de expiación, ¿qué entiende la iglesia de expiación? ¿Qué es la expiación para la iglesia? Que Cristo vino, murió en la cruz, pagó el precio por el pecado. Y esta es la expiación, ¿correcto? Vale. Pero cuando tú te quedas solo con esto, ¿y el día de la expiación para qué es? Si se ha pagado el precio por el pecado y ya se ha hecho la expiación, ¿qué falta? La restauración. Pues vamos a ver que la iglesia no entiende esto, porque la restauración ya está hecha. Ya está hecha. Vamos a entenderla. Dice, a causa del pecado la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Por lo tanto, en este templo ya no habita Dios, ¿verdad? ¿Quién habita? El pecado. El pecado. Lo digo así, lo dijo Orfantes, ¿no? ¿Quién es el pecado? ¿Verdad? Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. ¿Verdad? No puedes revelar algo que no tienes. Pero ahora fijaos. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál era el propósito del cielo? Morar en cada corazón. Que Dios vuelva a habitar en este templo, ¿verdad? Pero para poder morar Dios en este templo, ¿qué pasa con el pecado? Tiene que ser quitado. Tiene que salir fuera, ¿verdad? Ujú. Vale. Pero aquí nos dice que por la encarnación del Hijo de Dios se ha hecho la expiación. Esta expiación, esta unión con Dios se ha hecho. Es decir, el enemigo está fuera y el hombre está unido con Dios. Claro, ¿Dónde se ha hecho la expiación? la encarnación. Está escrito, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué no lo entendemos? ¿Sabes cuál es el gran engaño, queridos? Pero yo es que creo que tampoco entienden la cruz. Yo es que creo que no entienden ni la encarnación ni la cruz. Porque Tampoco. porque si dicen que Cristo murió en la cruz, vamos a ver. ¿Quién tenía ¿Quién que es morir? Cristo? ¿Quién tenía que morir en la cruz? Uno igual a Dios. Entonces, ¿qué? ¿Ha muerto Dios? No, la parte humana. Bueno, pero es que el hombre no puede pagar un precio por el pecado, porque Ni siquiera un ángel. ni siquiera un El hombre ángel. está por debajo del ángel. Entonces, ¿cómo quedamos? O sea, es que ni la cruz la entienden. Es que este detalle que tú estás contando ahora, Pedro, ha sido mi batalla años, muchos años. No, Porque yo me preguntaba, pero ¿cómo muere Dios? claro, Si no os dais puede cuenta, morir. ¿por dónde empecé yo? Cuando yo empecé este ministerio, ¿qué decían los primeros vídeos? ¿De qué trataba yo? La cruz, queridos. La cruz. Esta fue mi batalla. ¿Quién murió en la cruz? Que no, a mí no me encajaba el puzzle. No me entraban todas las piezas, no me encajaban. ¿Verdad? Y cuando yo me enteré del mensaje, yo me quedé, vamos, o sea, me tumbó todo el evangelio. Partí de cero y es así como empecé la reconstrucción, ¿verdad? O la restauración del verdadero evangelio. ¿Entendéis? Por lo tanto, ¿dónde se ha hecho la expiación? En Cristo. Cristo y la humanidad. Ahora, nosotros tenemos libertad, ¿no? De conciencia y de elección. ¿Qué falta aquí? Que el hombre se entere, que Adán ha sido restaurado y que pide el Espíritu. ¿Qué pide en la visión de los dos tronos?
justo al final, espíritu. ¿qué piden? El Piden espíritu. el espíritu. ¿Entendéis? Y eso es lo que falta aquí. ¿Y cuál fue la obra de Jesús? Revelar la gloria de Dios, ¿no? A Su el carácter. Padre. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? Que en él, en el hombre Jesucristo, está el espíritu. El espíritu de Dios. Por eso Jesús decía siempre, no, es que no soy yo, es que es él el que hace todas estas obras. Es el Padre. Pero luego viene y dice, justo antes de irse al cielo, dice, yo os enviaré el otro consolador. Oh, perdón, un momento. ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se come? Lo dice él. Ajá. Entonces tú te quedas ahí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasaba? Claro, vuelta al santuario. Vuelta al santuario. Porque, ¿qué dice aquí? Me falta una frase. Dice, Dios mora en la humanidad. ¿Quién es la humanidad? Nosotros, ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La verdadera, la que es purificada. Cristo. 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 Dice, Dios mora en la humanidad. No dicen Jesucristo, no, en la humanidad. Él es la humanidad. Y dice, Oh. y mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el corazón, la mente del hombre vuelve a ser su templo. ¿Quién es el primer hombre? Jesucristo. Por eso decía Jesús, seguidme, deja lo que estás haciendo, ven, sígueme, entiende, ven, que el reino de Dios está en medio de vosotros. El primer hombre restaurado, ¿verdad? Pero ahora vamos a entender. ¿Qué perdimos por el camino? Dice, por lo cual, entrando en el mundo, ¿dónde se coloca aquí? En la puerta del santuario, ¿no? La primera imagen que vimos. Entrando en el mundo, ¿qué es el atrio exterior? El mundo. Entrando en el mundo, ¿verdad? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Cuánto discutieron, patriarcas y profetas? ¿Cuánto discutieron en el cielo cuando llegó la hora que Cristo tenía que morir? ¿Ofrecerse como sacrificio? ¿Cuánto discutieron? Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Pero qué dice? Mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. A ver, esto tiene tela, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está en el hombre Jesucristo. ¿Y qué decía Jesús? Seguidme. ¿Por qué? ¿Qué daba él? Cuando los enviaba a los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué es lo que le daba? El espíritu. El Espíritu Santo, porque sin él, ¿a dónde vais? ¿Dónde vais? Loco, ¿dónde van? No podéis hacer nada, sin mí, nada. Por tanto, ¿dónde habita el Espíritu de Cristo? En el primer hombre restaurado, la cabeza. ¿Y qué falta? Nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo habita en Cristo y ha de habitar en nosotros también, porque ahora dice, mora con nosotros, pero tiene que estar en nosotros, ¿verdad? Y dice, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por pecado no te agradaron, la muerte de animales, ¿cómo le va a agradar a Dios? Algo así, ¿verdad? Esto eran metáforas para que los tontos, perdón de expresión, comprendan, los ciegos entiendan, ¿verdad? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? De Moisés, ¿verdad? La del santuario. Dice, y diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién ofrece el sacrificio? Satanás en la cruz. El Padre. Nosotros no solamente que no entendimos la cruz, es que no entendimos ni a Abraham, ni nosotros ni los judíos tampoco. ¿Verdad? No entendimos ni a Abraham. ¿Quién tiene que traer el sacrificio? El Padre. ¿El Padre sacrificó algo en la cruz? Dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Dice, quítalo primero
para establecer esto último. ¿Qué es esto último? Dice, para establecer esto último. Y dice, en esa voluntad de esto último, en esa voluntad de esto último, somos santificados. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo, ¿no? Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Cuál es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo? El La Verbo se ha hecho carne. Jesucristo ha dejado de ser Dios, ¿no? Ha dejado de ser uno igual a Dios, ¿no? ¿No es eso lo que dice? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Bien, esto no entendimos, ¿verdad? ¿Será este el engaño? Es evidente. Es evidente. ¿Cómo no lo pilla la iglesia? Dice, en mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados. Continúa a declararse rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios, ilumine la gracia de Dios las tinieblas, ilumine el Espíritu Santo las tinieblas. ¿Cómo? A través de la Biblia, de la verdad. Dice, y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la iglesia hoy? ¿Por qué no entienden? ¿Quién es el espíritu que predomina? Está escrito, pero como rechazamos el espíritu de profecía, pues ¿cómo vamos a entender? No podemos entender. ¿Está? Dicen, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Que tú rechazas una sola verdad y estás en tinieblas. Entonces, rechazar la doctrina de la divinidad te mete en tinieblas. Claro, pues eso fue lo que pasó en 1888. El Padre quiso enviar el otro consolador, Cristo nuestra justicia, y ayudarnos a entender a través del Evangelio cuál era este gran error que no entendíamos. Porque, queridos, nosotros damos por hecho que ellos entendían. Si ellos entendían lo que nosotros acabamos de ver y de hablar antes, si hubiesen entendido claramente esto, ¿hubiesen caído en la trampa en que han caído? No deberían. No deberían. Porque ahí tú deberías de saber qué pasó en la encarnación. ¿Qué pasó cuando el Verbo se hizo carne? ¿Cómo que estaba el Padre y el Hijo y de repente hay tres personajes en el lugar santo y después en el lugar santísimo? Y esas preguntas simples nos tendría que haber llevado a la verdad. Pero no creéis que entendieron. Si hubiesen entendido esto tan claro, no estaríamos donde estamos. No lo han entendido. Por eso se preguntaban, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Entendéis? Y era tan evidente. Claro, era evidente. Era evidente. Simplemente mirar el santuario. Pero yo cada vez que he escuchado que se habla del santuario, nunca he escuchado a nadie que presente el santuario desde el principio. Nunca. ¿Pero qué no puedes explicar esto? Si está revertido, todo está revertido. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Y dónde está el lavacro? Pues sí está al revés. ¿Verdad? Y era tan evidente, pero no lo vimos. ¿Por qué? Pues teníamos escamas en nuestros ojos y pobres sin miseria espiritual. Estamos copiando, un copia y pega, ¿no? ¿Qué nos dicen nuestros maestros? Esto. Hombre, no me encaja del todo, pero debe ser, ¿no? ¿No es eso lo que estamos haciendo? Debe de ser, ¿no? Puede ser. Si total no hay otra, ¿no? Y tampoco la iglesia te fomenta para estudiar. Ellos te dicen con la boca pequeña, no, vamos a estudiar,
la Biblia, seguida y tal. Pero cuando lo estudias y empiezas a percatarte de cosas, oye, cállate, no hablemos de la iglesia. ¿Esto qué haces tú? ¿Qué te sale de nuestra doctrina? ¿Quién te cree? Rumañón, mexicano, y cada uno lo suyo, ¿no? Dice, sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, purificado en la sangre. El carácter de Jesús purificado en la sangre. En la vida de Cristo, ¿no? Cristo, uno igual a Dios, se hace hombre y este espíritu está en el hombre Jesucristo. Eso es lo que trata de decir aquí. Pero claro, como habla con metáforas, si no tienes el espíritu, no entiendes. No entiendes. Dice, sangre de Jesucristo. ¿Dónde hay sangre? En la cruz. Pero aquí habla de la cruz. Sí, intrínsecamente también, porque el sacrificio empieza en la encarnación, pues termina en la cruz. Pero ¿de qué está hablando aquí? Aquí habla de un carácter. ¿Dónde obtuvo el carácter Jesús? ¿En la cruz? No, en la cruz lo demostró. Porque no pisoteó la ley. Precisamente por eso fue llevado a la cruz. ¿Dónde obtuvo el carácter? En la encarnación. El Espíritu estaba en él, ¿no? Dice, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Descubrir el pecado. Esto solo con Cristo, con el Espíritu. Si no, no hay forma. Dice, estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Claro, entender esto es... No se puede pagar. Esto no se puede pagar, ¿verdad? Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Es decir, tú le estás diciendo que se han equivocado en 1888 y dice, no. Aquello fueron algunas discusiones, pocas cosas, tampoco es para tanto. ¿No? ¿A dónde vais vosotros? Que la iglesia está bien, hombre. ¿Por qué no recibimos el Espíritu? Cuando no escuchas a Dios, el Espíritu, ¿qué hace? Se retira y dice, déjalo. Un ratico más, déjalo. Es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigieron. Muchos. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiera a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. ¿Cómo le confiera a Satanás poder? Pues ¿de quién qué es la doctrina? De él. ¿Es la marca pura de la verdad? No. No, es de él. Por lo tanto, ¿quién tiene dominio? ¿Qué es lo que hace el acusador? Son míos. ¿A quién creen? A mí. ¿Tú qué estás buscando aquí, Jesús? Que no, que aquí no. Por eso dice, yo estoy a la puerta. ¿Quién está dentro? El enemigo está dentro, porque Cristo está afuera. Lo han tirado. Dice, los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven siempre asaltados por dudas. Dice, Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que viene Gabriel, Pedro, Orfa y así. Cada uno ponga su nombre. Es Cristo, querido. Es Cristo. No somos nosotros, es Él. ¿Quién ilumina la gloria, la tierra con su gloria? El cuarto ángel, el Espíritu de Santo. Es Cristo. Claro, es Cristo. Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia ser incrédulos, dudar y arguir. ¿Qué es lo que hacen, verdad? Dice, los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Atentos, Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. ¿Por qué? Tienes la Biblia. ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Tienes la llave? ¿El Espíritu? ¿Tienes? No necesitas nada más, ¿verdad? Y dice, Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde. ¿Qué es la mente humilde? No sé nada. Háblame.
quiero escucharte, quiero entender, explícame. Pero cuando vienes prepotente, no, esto no es así. Pero si todo el mundo cristiano habla que la cruz es no sé qué, ¿pero cómo vengo yo ahora de repente y digo todo lo contrario? Pues, ¿me he vuelto loco o qué? No. Entonces, este es espíritu humilde. Este es un espíritu prepotente. Estas son las dudas que sabe sugerir el enemigo, ¿verdad? Y sobre todo cuando le enseñas un escrito está y como no tiene un argumento dice, no me lo creo. No, esa es tu interpretación, que lo hablamos No antes. me lo creo. ¿No? Esta es tu interpretación. Pero dices, ¿pero qué interpretación? Si está escrito literal, o sea, está escrito así, yo no interpreto nada, está escrito. Y insistía una y otra vez, no, que esta es tu interpretación. Digo, ¿pero estás burro o qué? Si está escrito, lo interpreto. Sí, por eso me marché, me fui, digo, pero si no hay con quién hablar aquí, ¿con quién está hablando? ¿Con el demonio? ¿Con quién hablo yo aquí? Pues no tengo tiempo para perder, me marché, ¿verdad? Dice, Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanza. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Punto. No porque soy yo el que te digo, no, hermano, si tú no aceptas lo que te digo yo, vamos, que estás perdido. Así no. Este espíritu no es de Cristo. Evidencias. Está escrito. Investiga. Si está, sigue Cristo. Si no está, olvídate de mí. No vuelvas por aquí, no vuelvas. Mira, que estoy hablando tonterías. Dice, la vida eterna es de valor infinito y nos costará todo lo que poseemos. Se me mostró que no estimamos debidamente las cosas eternas. Y esta es la clave que os he contado yo una y otra vez. Andamos en dos barcos, queridos. Y cuando andamos en dos barcos, el enemigo es muy astuto. O sea, se nos ríe en la cara. Nos pasan cosas, ¿verdad? Ahora, esto es un terreno muy arenas movedizas, ¿verdad? Y no quiero meterme profundamente aquí porque eso no soy yo el que tiene que explicar esto, sino que cada uno con el Espíritu de Cristo tiene que entender qué espíritu gobierna mi templo en cada momento. Pero yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones de mi vida he tomado decisiones erradas bajo su gestión del enemigo, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y no era así. Y no era así. Y por eso fracasamos muchas y otras veces. Y al final muchos terminan diciendo, no, pues esto es Dios. Es Dios, es que estas son cosas de Dios. Y lo maldecimos. O lo representamos mal. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre. ¿Quién persigue que pase esto? El enemigo. ¿Sabéis que a mí me ha costado mucho entender que gran parte del Antiguo Testamento es la obra del enemigo, queridos? Es el enemigo pervirtiéndolo todo. Todo. Por eso nosotros tratamos de, cuando nos dice, Dios no mata. En el Antiguo Testamento, vamos, cae sangre por todos lados. Hay que leerlo con el espíritu. Y hay que entender hasta dónde dice Dios y dónde trabaja el enemigo, para que el hombre haga más de lo que debería. Porque, por ejemplo, incluso el profeta se puede dejar engañar. El profeta, por ejemplo, Elías, en Carmel, mata a los profetas de Baal. Pero eso no debería de haber ocurrido. Elías nos representa, ¿cuál es el espíritu de este momento? El de Juan el Bautista, el mensaje, y el espíritu de Elías, el mensaje, no las acciones. Porque cuidado que lo de matar los profetas de Baal, a ver, ¿Dios quiere salvar o quiere matar? Ese es un ejemplo simplemente. No me quiero meter en todo este rollo porque eso tiene mucha tela. Y como os he dicho, cada uno tiene que tomar el Espíritu de Cristo y tratar de entender, a ver,
¿Qué dice Dios y qué hace el profeta? Porque yo, pues nos dice, por ejemplo, tú miras John C. Waggoner, para hablar de historia nuestra reciente. Evidentemente Dios los utiliza. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice la profeta. Dios los utiliza, manda el mensaje a través de ellos. Pero ¿qué ocurre cuando aparece el panteísmo? Se dejan engañar, queridos. Dios no anula la humanidad. Y yo, por eso yo os decía, sed filtros, queridos, porque algún día me encuentro decir barbaridades, podría ser esta una de ellas, y vosotros tenéis que investigar, asegúrense de hasta dónde es de Dios y dónde no es de Dios, pero parece serlo. Porque hay una profunda contradicción. Si Dios no mata, ¿cómo es que Dios manda al pueblo que mate y que haga cosas constantemente? Moisés, Dios le dice cómo tiene que hacer la cosa y él pega una vez más la piedra. ¿Anula Dios la humanidad? No. Y el hombre soporta las consecuencias. O sea, yo os he dado la pista. Traten de leer y entender con otros ojos el Evangelio a partir de ahora. Dios, ¿Vale? Dios, No quiero entrar en contradicciones, pero no puede ser que Dios no mata, pero sí que mata. Dios no ¿Qué pasa puede aquí? matar, Dios no puede matar porque Dios es amor. Entonces habría una contradicción. Si su ley dice no Y matarás, justicia, además. Dios lo que hace es que retira su espíritu y entonces lo deja a nosotros solos. Y nosotros, Interviene el enemigo, porque ¿qué es lo que hace el claro, enemigo constantemente? Lo decía Jesús, el enemigo os ha pedido, pero yo he rogado al Padre. ¿Entendéis? Es decir, claro. ese conflicto es segundo a segundo. Es real, segundo a segundo. Si a nosotros no nos protege Cristo ahora, aquí no queda uno, queridos. Eso Dios no son nos, bromas, esto es real, es más real de lo que imagináis. Porque el claro, Espíritu de Profecía dice que tenemos y vamos a tener hasta 2 y 3 ángeles, los salvos, los 144.000. ¿Por qué? la hermana Juez dice que el único que se deleita en la guerra es Satanás. Entonces, Dios no se Y la puede, confusión. Dios no se puede agradar en una guerra, porque una guerra no puede ser santa. Una guerra viene del enemigo porque es destrucción, es dolor, es sufrimiento. Es contrario a su carácter. No me gusta entrar en política, ¿no? Pero hace pocos días se declaró la Guerra Santa, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que es sorprendente, ¿eh? Ya, Porque pero normalmente cada vez que lo hacían, arrasaban. no tiene Pero sentido. ahora no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Porque Dios está reteniendo los vientos, porque el pueblo de Dios tiene que ser sellado. Por eso ves tantas contradicciones, tantas cosas están pasando en estos momentos. Nosotros vivimos estos momentos y a veces te quedas con la boca abierta y dices, ¿qué pasa aquí? Cuando esos declaraban que va a pasar, vamos, que se van con todo. Y no está pasando. ¿Cómo es eso? Si no entiendes espiritualmente el auténtico conflicto, no te puedes explicar la realidad, la distopía en la cual vivimos, ¿verdad? Seguimos, porque si no me quedo aquí. Dice, sí, todo lo que es digno de posesión, aún en este mundo, debe obtenerse mediante esfuerzos y a veces por sacrificio más penoso. Y ello es tan solo para obtener un tesoro perecedero. ¿Estaremos menos dispuestos a soportar conflictos y trabajos y hacer esfuerzos fervientes y grandes sacrificios para obtener un tesoro que es de valor incalculable y una vida que se mide con la del infinito? ¿Qué vamos a tener? El Espíritu Santo. Vamos a tener una vida que se mide con la vida del infinito. Con la de Dios. Claro. Entendemos nosotros, digo nosotros en términos generales, la Iglesia, esta realidad.
Ni por asomo. Ni por asomo. ¿Por qué? Porque no entienden qué pasó en la encarnación. No entienden. Dice, ¿puede el cielo costarnos demasiado? Dice, la fe y el amor son tesoros áureos, elementos que faltan en gran manera entre el pueblo de Dios. Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de amonestación, estímulo y reproche está apartando la luz. ¿Quién es la luz? El cuarto ángel que ilumina la tierra con su gloria, el Espíritu Santo, ¿verdad? Del pueblo de Dios. ¿Por qué no entendemos? Porque estamos en plena oscuridad. Y nosotros decimos que esto es progreso, cuando es satanismo total. Pero no lo entendemos. Dice, la incredulidad les cierra los ojos para que ignoren su verdadera condición. Dice, el testigo fiel describe así su ceguera y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque si no tienes a Cristo, ¿quién eres? Estás muerto. La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Mi Señor tarda en venir, dice. Es no solo lo que se dice en el corazón, no solo lo que se piensa, sino que se expresan palabras y muy definidamente en las obras. Dime, ¿por qué te levantas todos los días? ¿Cuál es tu proyecto vital? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué utilizas tus ganancias? Pues no hable más. Ya sabemos a quién sirves. Yo sé que es doloroso, pero, queridos, o despertamos, o somos los 144.000, o vamos bailando. Un día para allá, otro para acá, y así, vamos a medias, ¿verdad? No funciona, queridos. No funciona. Dice, en este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a los señales de los tiempos. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. Ya está a sus anchas. Dice, pero aquí se refiere a la triunfante. Que no entre en la triunfante. El enemigo está buscando a los escogidos. ¿Entendéis? Dice, la fe está disminuyendo en grado temible. ¿No tenemos esa percepción? Sí, pero en la triunfante no puede penetrar porque es cuando ya los ángeles hacen ya la labor de separar la cizaña del trigo. Y cuando el Claro, trigo, pero los ángeles solo actúan si mi vida es conforme. hombre, Porque si no, el claro, enemigo me reclama. sí, Eso, sí. o sea, yo quiero pasar de lo teórico a lo real. Porque nosotros con lo teórico estamos en distopía. Nosotros creemos servir a Dios, pero como lo he dicho antes, ¿cuál es mi proyecto vital? ¿Por qué trabajo? ¿Qué propósitos tengo? Claro, Que dice, dice, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. Entiendo en qué momento vivo. Todavía tengo proyectos para esta tierra. por eso, Si no entiendo los señales, estoy... por eso hay una gran diferencia en lo que yo puedo estar convencido, pero no convertido. Claro, estás en lo teórico. O sea, estamos en la distopía. Claro. No nos damos cuenta de la realidad, tal como la ve Dios, ¿verdad? Nos construimos una realidad personal, una justicia propia, como la llamo Dios, y yo creo que soy salvo, pero no es así. Ojo, predicando la verdad, sabiendo la verdad. Ojo, que de eso estoy tratando de decir, que yo hablo de mí primero, no me voy a otro. No, barro para mi casa. Yo puedo predicar la verdad, pero quedarme solo en teoría. Y en la práctica no, aunque esto tiene consecuencias, porque el espíritu no te acompaña, ¿verdad? O sea, no, esto no, o sea, no es un juego, esto no es un juego. Llevo diciéndolo hace mucho tiempo, ¿verdad? Dice, la fe ha estado disminuyendo en grado temible y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. ¿Cuál es el ejercicio? Lo que estamos haciendo aquí. Hablando, sacando
las disconformidades, o sea, las asperezas, pero sobre todo estamos a la coma y al punto, ¿verdad? A la palabra. Está escrito. Nosotros tenemos que entender lo que está escrito. Metáforas, imágenes, parábolas, lo tenemos que entender. Y esto solamente si estamos acompañados por el Espíritu de Cristo. Dice, cuando anunció el mensaje del tercer ángel, los que se dedicaban a la obra de Dios tenían algo que arriesgar, tenían que hacer sacrificios. Empezaron esta obra en la pobreza y sufrieron las mayores privaciones y oprobios. Arrostraban una oposición resuelta que los impulsaba hacia Dios en su necesidad y mantenía viva su fe. Esta fue la experiencia de los pioneros. Pero dice, nuestro actual plan de la benevolencia sistemática sostiene ampliamente a nuestros predicadores. Y no hay necesidad de que ellos ejerzan fe en que serán sostenidos, es decir, que reciban un salario. ¿Verdad? Y ojo, hemos vuelto a los inicios, porque el remanente final no participa de la benevolencia sistemática, sino que beneficia, los mensajeros que Dios escoge al final, beneficiarán del amor de los hermanos. Y estos son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Cuántos mandamientos? O son todos o ninguno. Y ahora estamos volviendo al inicio, como los que hicieron la obra auténtica, la buena, ¿verdad? Porque los que son ahora, fijaos lo que dice. Los que ahora emprenden la predicación de la verdad no tienen nada que arriesgar. Tienen el sueldo asegurado, ¿verdad? Dice, no corren peligros, ni tienen que hacer sacrificios especiales. El sistema de la verdad está listo y a mano y se provee a los obreros de publicaciones que defienden las verdades que ellos promulgan. Hay que entender el contexto de su momento, ¿verdad? Dice, algunos jóvenes se inician en la obra sin tener un sentimiento real de su exaltado carácter. Ellos creen que este es un oficio, sales a predicar, cuentes aquí historietas y tal, se acabó el sábado, vamos para casa. No entienden el valor real de la obra, el carácter, ¿verdad? Dice, no tienen que soportar privaciones, penurias, ni severos conflictos que requerirían el servicio de la fe. No cultivan la abnegación práctica ni albergan un espíritu de sacrificio. Algunos se están poniendo orgullosos y engreídos y no tienen verdadera preocupación por la obra. El testigo fiel dice a esos ministros, sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos de ellos ensoberbecen tanto que son realmente un estorbo y una maldición para la preciosa causa de Dios. No ejercen una influencia salvadora sobre los demás. Estos hombres necesitan convertirse cabalmente a Dios y ser santificados por las verdades que presentan a otros. ¿Entendéis? Hasta aquí, mis queridos. Gracias por asistir. Hasta lo digo para aquellos que van a ver el vídeo después, ¿verdad? Para poder cerrar lo que es la grabación. Y si creen que el mensaje tiene algún valor, estudien, asimilen y comparten. Y si no, pues que nos asiste Dios, que no me queda otra que decir, ¿verdad? Bien, hasta aquí cerramos la grabación.